Pues bienvenidos a todos los que siguen por YouTube estos estudios bíblicos, estas enseñanzas. Y el tema de hoy, el tema que vamos a compartir el día de hoy, es la fecha de nacimiento de Jesús de Nazaret de acuerdo a las evidencias bíblicas. Las evidencias bíblicas sí nos dicen, las escrituras, las sagradas escrituras, sí nos dicen cuál es la fecha del nacimiento de nuestro Señor Yeshua, de Jesús de Nazaret, nuestro Redentor. Así que vamos a ver a la luz de las escrituras cuál es la fecha de nacimiento de Jesús de Nazaret. Dato muy importante para todos los que queremos celebrar de manera adecuada, bíblica, el nacimiento de Jesús de Nazaret. Vamos a ver una presentación que tenemos aquí para todos ustedes, en la cual vamos a hablar precisamente de las evidencias bíblicas sobre la fecha de nacimiento de Jesús de Nazaret. Bien, lo que vamos a hacer es que vamos a estar viendo las Sagradas Escrituras como fuente de información sobre la fecha de nacimiento de Jesús de Nazaret. Desde luego hay algunas otras informaciones extrabíblicas, pero el día de hoy queremos hacer un estudio totalmente basado en las Escrituras. Así que vamos a ponerle mucha atención a este importante tema. ¿Cuál es la fecha de nacimiento de Jesús de Nazaret de acuerdo con las Sagradas Escrituras? No de acuerdo con las tradiciones de los hombres, no de acuerdo con las fiestas que se crearon de manera de un acuerdo que hubo en alguna época en la historia, sino las fechas que la Biblia nos proporciona a través de los datos, de los textos bíblicos de las Sagradas Escrituras para la fecha de nacimiento de Jesús de Nazaret. Bien, para ello entonces vamos a ir viendo cuál es la fecha. Vamos a ir viendo los textos para descubrir cuál es la fecha. Primero, vamos a ver los anuncios proféticos. No mucho, sobre este tema no voy a enfocarme mucho, solamente voy a hacer mención de dos aspectos. Primero, su nacimiento virginal. En el profeta Isaías se anuncia que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo. Isaías 7:14 dice así: por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. Comerá mantequilla y miel hasta que sepa desechar lo malo y escoger lo bueno, porque antes que el niño sepa desechar lo malo y escoger lo bueno, la tierra de los dos reyes que tú temes será abandonada. Muy bien. Entonces, primero, aquí se nos dice que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo. Nos anuncia el nacimiento virginal, es decir, que Jesús nacería de una virgen, una doncella que no conocía varón. Es decir, la concepción de Jesús de Nazaret, de Yeshua, el Mesías, es virginal sin la intervención de un varón. Solamente la mujer concibió y la mujer daría a luz ese hijo. Así que vemos este dato en las Escrituras. Luego dice, la Biblia nos habla del lugar en el cual habría de nacer el Mesías. Y dice, pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Entonces, nos da la Escritura el dato de que el nacimiento del Mesías va a ser en una aldea llamada Belén. Belén en la tierra de al norte de Jerusalén, a unos pocos kilómetros de Jerusalén, si no me equivoco, si no mal recuerdo, unos 19 kilómetros de Jerusalén al norte, se encuentra esta
población se encontraba en tiempos bíblicos. Esta población muy pequeña, en realidad era una pequeña aldea llamada Belén Efrata. Belén Efrata, que era una aldea realmente pequeña, pero que no estaba lejos. Las lomas, los lomeríos de la zona de Belén no son lejos de Jerusalén. La ubica en un lugar muy especial, porque en Belén, en tiempos bíblicos y todavía hasta el día de hoy, muchos pastores, o sea, el pastoreo es una actividad importante en la ciudad de Belén Efrata. Entonces, es un lugar muy importante en el cual desde tiempos bíblicos se dedicaba al pastoreo. Bien, pero esto no nos dice nada acerca de la fecha. Ahora vamos a indagar cuál es la fecha del nacimiento de Jesús de Nazaret con bases bíblicas. Y para ello nos vamos al Evangelio según San Lucas. El Evangelio según San Lucas proporciona datos muy precisos sobre las fechas en que ocurrieron las anunciaciones, los anunciamientos, como usted quiera mencionarlo, del arcángel Gabriel a, primeramente, Zacarías, quien junto con su esposa Elizabeth eran o fueron los padres de Juan el Bautista, y más tarde, para ser precisos, 6 meses después, el mismo ángel Gabriel se presentó con una doncella, una virgen llamada Miriam, aunque en las Biblias en español encontramos el nombre de ella como María, pero en realidad era una doncella llamada Miriam, y esta doncella era de la ciudad de Nazaret. Vivía en la aldea de Nazaret. Entonces vamos a ver estos acontecimientos en Lucas 1:5. Debo decirles que no vamos a encontrar fechas como estamos acostumbrados hoy día a encontrarlas. Es decir, no vamos a encontrar fechas como el día 2 de febrero, el día 6 de marzo o algo así, sino que como hacían los historiadores antiguos y Lucas, el médico Lucas, el evangelista, era un historiador antiguo que utilizaba los métodos de su tiempo para fechar los acontecimientos. ¿Y cómo se fechaban los acontecimientos? Narrando qué rey estaba reinando en ese tiempo y algún acontecimiento importante que ocurrió en ese tiempo. De tal manera que con esos dos datos, el rey que reinaba y el acontecimiento, se pueden conseguir las fechas. Y Lucas utilizó esta metodología para darnos las fechas precisas. Vamos a leerlo. Lucas, el Evangelio según San Lucas, capítulo 1, versículo 5, dice así: Hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías. Es muy importante que usted note esta referencia. Nos está diciendo que los acontecimientos que se están narrando sucedieron durante el reinado del rey Herodes, y que el acontecimiento que estaba ocurriendo era que había un sacerdote llamado Zacarías, el cual era de la clase de Abías, y vamos a ver qué más nos narra este relato bíblico. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elizabeth. Ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor, pero no tenían hijo porque Elizabeth era estéril y ambos eran ya de edad avanzada. Entonces, aquí lo que hemos visto es que Zacarías era de la clase sacerdotal de Abías, lo que leímos en el versículo 5, y este dato es muy importante. Zacarías era de la clase sacerdotal de Abías. Seguimos leyendo. Aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios según el orden de su clase, aquí nos está dando la fecha precisa el evangelista
el escritor del Evangelio, Lucas, nos está diciendo que la fecha en que estos acontecimientos sucedieron fueron precisamente cuando Zacarías estaba ejerciendo su ministerio sacerdotal delante de Dios, obviamente, en el templo de Jerusalén, según el orden de su clase, es decir, de acuerdo al tiempo que tenía dentro del orden al que él pertenecía, la clase sacerdotal que él pertenecía, estaba ministrando justo en el orden que le correspondía a su clase sacerdotal. ¿Cuál era su clase sacerdotal? Usted la recuerda, la clase de Abías. Dice, conforme a la costumbre del sacerdocio, entonces nos vuelve a recalcar el hecho de que esto ocurrió conforme a como se acostumbraba ya para ese tiempo en el sacerdocio y de acuerdo al orden que correspondía a su clase, la clase de Abías. Le tocó en suerte ofrecer el incienso entrando en el santuario del Señor. Es evidente que dentro de la clase de Abías había varios sacerdotes y de los que había le tocó en suerte ministrar al sacerdote Zacarías. Seguimos leyendo. El punto ahora, el dato importante es saber la fecha del ministerio de Zacarías que estaba ministrando en el templo. ¿Por qué es importante esto? Porque ustedes van a ver que después de que el arcángel Gabriel habló con Zacarías para anunciarle el nacimiento de su hijo, la Biblia nos narra que Zacarías terminó su ministerio sacerdotal y luego regresó a su casa. Como la distancia entre Jerusalén y donde vivía Zacarías, que es una población al sur, una aldea pequeña al sur de Jerusalén, no es muy larga, requeriría un día de camino quizás. Pero terminando el ministerio sacerdotal, Zacarías regresaría a su hogar. Y entonces la Biblia dice que su esposa concibió y este varón que ella concibió sería nada más ni nada menos que Juan el Bautista. La esposa de Zacarías, sabemos, se llamaba Elizabeth. Ahora, queremos saber cuándo fue que Elizabeth concibió a Juan el Bautista. Y es muy importante saberlo porque más adelante vamos a ver que la anunciación del nacimiento de Jesús por parte del arcángel Gabriel es ligada en fechas al anunciamiento y a la concepción de Elizabeth cuando concibió de su esposo a Juan el Bautista. Así que como los dos concepciones, la de Elizabeth, de Juan el Bautista por parte de su esposo, y la de Miriam, que concibió del Espíritu Santo a Jesús, están relacionadas por fechas, de acuerdo con el texto en Lucas que vamos a leer en un momento. Es importante establecer la fecha en que Juan el Bautista fue concebido. Vamos a ver cuándo le tocaba. Esa es la pregunta. ¿Cuándo es que fue la fecha del ministerio sacerdotal de Zacarías en el templo? Sabiendo cuándo fue el ministerio del ministerio de Zacarías en el templo, podríamos ligarlo con base en los datos bíblicos con la fecha de concepción de Jesús de Nazaret. Bien, para ello tenemos que irnos a un libro que es el libro de Primera de Crónicas, capítulo 24, versículos 1 en adelante. Porque la clase de Abías, que es la clase a la que pertenecía el sacerdote Zacarías, es la clave para encontrar las fechas. Veamos pues cuáles son las clases sacerdotales. Y las clases sacerdotales son las siguientes. Primera de Crónicas 24:1 dice lo siguiente: también los hijos de Aarón fueron distribuidos en grupos. Los hijos de Aarón, Nadab, Abiud, Eleazar e Itamar. Mas como Nadab y Abiud murieron antes que su padre y no tuvieron hijos, Eleazar e Itamar ejercieron el sacerdocio. Y David, el rey David, porque Primera de Crónicas nos narra eventos ocurridos durante el reinado de David, es decir,
prácticamente 1000 años antes del nacimiento de Jesús de Nazaret. Primera de Crónicas 24:3 dice así: y David con Sadoc de los hijos de Eleazar y Ahimelech de los hijos de Itamar los repartió por sus turnos en el ministerio. Este texto, pues, de Primera de Crónicas nos narra cómo es que fueron repartidos los grupos sacerdotales en su ministerio. Recuerden ustedes que en el libro de Éxodo, capítulo 12, el Señor le dijo a Moisés que para los hijos de Israel el primer mes del año sería el mes de Abib, porque en ese mes fue celebrada la Pascua con la salida de Egipto. Así que el año, vamos a decir, religioso de Israel, comenzaba en el primer mes del año, el mes de Abib. Y entonces, ¿en qué fecha le correspondería ministrar a cada grupo? Eso es lo que queremos saber. Dice así, en el versículo 4, y de los hijos de Eleazar había más varones principales que los hijos de Itamar, y los repartieron así: de los hijos de Eleazar, 16 cabezas de casas paternas, y de los hijos de Itamar por sus casas paternas, 8. Es decir, 16 más 8, había 24 clases sacerdotales. Y todos querían ministrar al mismo tiempo. ¿Cuál y cómo, en qué orden deberían ministrar? Vamos a leer. Versículo 5. Los repartieron pues por suerte los unos con los otros, porque los hijos de Eleazar y de los hijos de Itamar hubo príncipes del santuario y príncipes de la casa de Dios. Y el escriba Semaías, hijo de Natanael, dice: de los levitas escribió sus nombres en presencia del rey y de los príncipes y delante del Señor. Déjenme perdón, vuelvo a leerlo porque me perdí. Y el escriba Semaías, hijo de Natanael, de los levitas, escribió sus nombres en presencia del rey y de los príncipes y delante de Sadoc, perdón, le había leído mal, el sacerdote, de Ahimelech, hijo de Abiatar, y de los jefes de las casas paternas de los sacerdotes y levitas designados por suerte, una casa paterna para Eleazar y otra para Itamar. Y luego vamos a ver cómo cayeron las suertes. Dice, la primera suerte tocó a Joiarib. Aquí encontramos la primera familia sacerdotal, la de Joiarib. La segunda a Jedaías. La tercera a Arim. La cuarta a Seorim. La quinta a Malquías. La sexta a Mijamín. La séptima a Cos. La octava a Abías. Aquí encontramos ya el dato. La clase sacerdotal de Abías le correspondía ministrar en la octava, le tocó el número consecutivo número 8 de la administración. Y ahorita explicamos cómo era esto. La novena a Jesúa y la décima a Secanías. Bien, lo que se hizo fue que cada clase sacerdotal ministraría una semana, de tal manera que la primera semana del mes de Abib, también conocido como mes de Nisan, le correspondería a la familia de Joiarib. La segunda semana le tocaría a la familia de Jedaías, a los descendientes de la familia de Jedaías, de las familias sacerdotales. Ahora, ustedes saben perfectamente que el día 14 del primer mes se celebra la Pascua y los 7 días de panes sin levadura. De tal manera que esa semana no se cuenta porque está establecido en la ley de Moisés que en las fiestas de peregrinaje, y la Pascua y panes sin levadura era fiesta de peregrinaje, todas las familias sacerdotales tenían que ir a ministrar. Y cuando decimos fiestas de peregrinaje, ¿qué quiere decir? Son las fiestas en las cuales el Señor instruyó al pueblo de Israel a que los varones y sus familias deberían ir a Jerusalén a celebrar la fiesta. Y había 3 fiestas de peregrinaje en el año. La primera era la de los panes sin levadura, que está ligada a la Pascua.
La segunda era la de Pentecostés o Shavuot, que era 7 semanas después más un día. A los 50 días se celebra la fiesta de Pentecostés. Y luego, en otoño, son 3 fiestas bíblicas y es en la tercera, en la fiesta de los tabernáculos, donde se celebra durante 7 días y en el 8º día es una convocación solemne, la cual ocurre a finales de septiembre y a veces a principios de octubre, como lo es en este año. Entonces, vamos a celebrar tabernáculos en próximo Shabbat de este año 2020. Entonces, es una fiesta de peregrinaje, la tercera fiesta de peregrinaje, la fiesta de Sukkot o tabernáculos. La palabra Sukkot en hebreo significa tabernáculos. Entonces, en esas 3 fiestas de peregrinaje no se tenía el sacerdocio, una sola familia ministrando, sino que todas las familias sacerdotales tenían que venir a Jerusalén porque venía mucho pueblo a celebrar las fiestas de peregrinaje a Jerusalén y se requería la participación de todas las familias. Así que Pascua, que es la tercera semana de mes de Nisan, no se cuenta. La cuarta semana, la siguiente semana, perdón, a la de Nisan, que es la cuarta del mes, perdón, la siguiente semana a la de panes sin levadura, que es la cuarta del primer mes, le corresponde a Seorim, a Arim, porque la tercera es la de la Pascua, entonces esa no se cuenta. Entonces, Arim. Y así sucesivamente. Encontramos que la cuarta a Seorim, la quinta a Malquías, la sexta a Mijamín, la séptima a Kos. Aquí también se cruza la fiesta de Pentecostés, porque la fiesta de Pentecostés ocurriría entre la séptima y la octava semana, es decir, hay una fiesta adicional que no se cuenta, que es la séptima, la de Kos. Entonces, la octava tocaría a Abías. Abías sería a la siguiente semana después de Pentecostés. Así que ya tenemos con eso la fecha precisa en que estaba ministrando Zacarías. Y vamos a verlo en el calendario. Como no estamos familiarizados con el calendario bíblico, yo utilicé un año, tomé arbitrariamente el año 2000 y busqué las fechas que corresponderían al calendario bíblico para este año 2000. Así que la primera semana comienza en el mes de Nisan, luego se cuentan 8 semanas para identificar la semana que le corresponde a la clase de Abías, pero se le agregan 2 semanas, dado que se cruzan las fiestas de la Pascua y de Pentecostés, las cuales, por ser fiestas de peregrinaje, en estas todas las clases sacerdotales ministran juntas, como ya lo mencioné, y adicionalmente, según la ley, hay una semana de purificación al concluir el ministerio. Así que tenemos primera semana, inicio del mes de Nisan, esto en el año 2020, 21 de marzo del 2000, no 2020, del 2000, perdón, 21 de marzo. Luego, fecha en que, de acuerdo con las 10 semanas, después del 21 de marzo, Zacarías retornaría a su casa, sumando, como ya lo dijimos, 8 semanas, más las 2 de las fiestas, más la semana de purificación. Resulta que Zacarías volvería a su casa en la fecha 6 de junio. Lucas 1:23 dice, y cumplidos los días de su ministerio, se fue a su casa. Después de aquellos días, o sea, una vez que llegó a su casa, pasaron unos pocos días, pero fue relativamente inmediato, concibió su mujer Elizabeth y se recluyó en casa por 5 meses, diciendo, así ha hecho conmigo el Señor en los días en que se dignó quitar mi afrenta entre los hombres. Por lo tanto, la fecha probable de concepción de Juan sería el 13 de junio, tomando como referencia el año 2000. Recuerden que las fechas bíblicas no corresponden siempre a la misma fecha del calendario gregoriano, hay un desfasamiento. Por eso utilicé
un año como referencia. Bien, con este dato, ¿cuál es la fecha de nacimiento de Juan el Bautista? Si usted suma a la fecha que hemos visto anteriormente, 13 de junio del 2000, y le suma los 9 meses, las 40 semanas, que son los días de gestación de un bebé, resulta que Juan el Bautista nacería el 20 de marzo del 2001. Pregunta, ¿qué fiesta bíblica se celebraba o se celebró en esa fecha del año 2001? La fiesta de la Pascua. En conclusión, Juan el Bautista nació en la fiesta de la Pascua, el 14 del primer mes, el mes de Abib. Entonces, ya tenemos la fecha de nacimiento de Juan el Bautista, 14 del mes de Abib, que en el año 2001 correspondió al 20 de marzo. La pregunta es, bueno, ¿y esto de qué me sirve? Porque yo no estoy intentando definir la fecha de nacimiento de Juan el Bautista, sino lo que quiero es la fecha de nacimiento de Jesús de Nazaret. ¿De qué me sirve esto? Bueno, vamos a responder pues a esta pregunta. ¿Pero cuándo nació Yeshua? ¿Cuándo nació Jesús de Nazaret? Leemos en Lucas 1:26 lo siguiente. Al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret. Ahora, usted debe ver qué es lo que dice en el versículo 25 para saber qué es lo que dice o a qué se refiere de el sexto mes. En el versículo 25 aquí tenemos el 24 y el 25 dice, después de aquellos días concibió su mujer Elizabeth y se recluyó en casa por 5 meses diciendo, así ha hecho conmigo el Señor en los días en que se dignó quitar mi afrenta entre los hombres. Entonces, ¿qué es lo que sucedió? Que concibió Elizabeth. Y lo que dice el texto ahora es que al sexto mes de este acontecimiento de la concepción de Juan el Bautista, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era Miriam, aunque en español lo traducen María, pero realmente es Miriam. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo, salve muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Mas ella cuando le vio se turbó por sus palabras y pensaba qué salutación sería esta. Ahorita tenemos la evidencia bíblica de que el ángel Gabriel fue enviado al sexto mes. Así que es una evidencia ahí. Pero alguien podría decir, bueno, pero no tiene tanto peso esa evidencia, porque no sabemos exactamente si fue enviado exactamente al día siguiente de la concepción de Juan o unos días después, como que queda ahí la duda. Vamos a seguir leyendo el texto bíblico para ver si el texto bíblico nos aclara. Dice así el texto bíblico. Permítame un segundo. Ahí está. Entonces el ángel le dijo, María, no temas porque has hallado gracia delante de Dios y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Yeshua, Jesús, en español, transliterado al español Jesús. Su nombre hebreo es Yeshua. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces María dijo al ángel, ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Y vean el versículo 36, este es el importante. He aquí tu parienta Elizabeth, ella también ha concebido hijo en su vejez, y vean el dato, y este es el sexto mes para ella, la que llamaban estéril. Aquí queda muy claro el dato. Jesús de Nazaret fue anunciado y junto con el anunciamiento vino la concepción de Jesús de Nazaret por parte de Miriam, de María, en el sexto mes, cuando se llegó al sexto mes de haber sido la concepción de Juan el Bautista.
Así que si tenemos el dato, como ya lo vimos que lo tenemos, de la fecha de nacimiento de Juan el Bautista, podemos obtener, sumando a la fecha de nacimiento de Juan el Bautista, 6 meses para llegar a la fecha de nacimiento de Jesús de Nazaret. Y al hacer esto, ¿qué encontramos? Puesto que Yeshua nació 6 meses después de Juan el Bautista, veamos las fechas. Nacimiento de Juan el Bautista, 20 de marzo del año de referencia. 2001 se puede hacer lo mismo en cualquier año. Fiesta de la Pascua. Nacimiento de Jesús 6 meses después, caería 16 de septiembre de 2001. ¿Qué fiesta bíblica cayó en esta fecha? Pues sí, fiesta de los tabernáculos. Queridos amigos, no es nada extraño que estos dos varones, uno, un gran varón de Dios, un siervo de Dios, un profeta de Dios, y el otro, no nada más ni nada menos que el Hijo de Dios, hecho hombre, nacieron en las fiestas de la Pascua el primero y de los tabernáculos el segundo. Y esto desde luego que no es ninguna casualidad. Desde luego la fecha del 16 de septiembre solo es referencial al año 2001, porque en cada año se modifica. El calendario bíblico no es solar como el calendario gregoriano actual, occidental, sino que es lunar y no coinciden las fechas. No estamos diciendo que todos los años hay que celebrar el 16 de septiembre, no. Lo que hay que hacer es celebrar en la fiesta de los tabernáculos del calendario bíblico, no del calendario gregoriano. Así que Yeshua nació el primer día de la fiesta de los tabernáculos. Ese día, el primero de los 7 días de la fiesta de los tabernáculos, corresponde con mucho gozo al nacimiento de Jesús de Nazaret. Así que, mis queridos hermanos, ya tenemos la fecha bíblica segura del nacimiento de Jesús de Nazaret, y es el primer día de la fiesta. En este año 2020 va a ser el día de mañana al atardecer. Mañana es 2 de octubre al atardecer, comienza fiesta de tabernáculos y termina hasta el sábado 3 de octubre del 2020 al caer la tarde. De tal manera que ese es el día del gran gozo, es el día de la gran bendición, del gran don que Dios dio a los hombres. Es el día que será para gran gozo, y no es raro ni extraño que la fiesta de los tabernáculos también se llama la fiesta del regocijo. Cuando los pastores les dijeron y les anunciaron a los ángeles, les anunciaron a los pastores, les dijeron: os doy nuevas que serán de gran gozo, de regocijo para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador que es Mashiach, nuestro Adón, y es Jesús nuestro Señor, quien nació justo en esta fecha. Vamos a agregar más evidencia bíblica porque nos interesa completarla. Más evidencia bíblica. La primera evidencia es el texto de Juan, el Evangelio según San Juan, capítulo 1, versículo 14. Aquí leemos lo siguiente: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. La palabra hebrea, griega, porque el Evangelio de San Juan está en griego, el original es griego, dice que fue traducido y habitó entre nosotros al español, pero la palabra habitó en el griego es skeno, y skeno significa tabernáculo. ¿Cómo lo ve? Podríamos leerlo de nuevo y lo leeríamos de esta manera: y aquel verbo fue hecho carne y se tabernaculizó entre nosotros, se hizo tabernáculo entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Así que lo que nos está diciendo Juan es que se hizo tabernáculo. El tabernáculo es una casa temporal, es una cabaña que se construye
de acuerdo con la instrucción del Padre Eterno, se construye durante la fiesta de los tabernáculos para que los hijos de Israel moremos durante 7 días, los 7 días de la fiesta, en tabernáculos. Son pequeñas chozas hechas de madera y de ramas o de materiales que no sean perennes, que no sean durables, no de concreto, no de acero, sino materiales que se descompongan, más bien materiales naturales, madera, ramas, telas, son materiales con los cuales se hacen tabernáculos. Y entonces leemos, el verbo se hizo carne y se hizo tabernáculo entre nosotros, o se tabernaculizó entre nosotros. Vamos a ver la segunda, otra evidencia. Dios dijo a Moisés, Éxodo 25:8, cuando le instruyó construir el tabernáculo en el desierto, y que hagan un santuario para mí, para que yo habite entre ellos. Vean ustedes la relación de palabras. San Juan decía, habitó entre nosotros, habitó entre nosotros. Y en Éxodo leemos que Dios le ordena a Moisés que construya un santuario para que Dios habite entre nosotros. ¿Se acuerdan que leímos el profeta Isaías que dice que la Virgen concebiría un hijo y llamaría su nombre Emmanuel? ¿Qué significa Emmanuel? La palabra Emmanuel significa Dios con nosotros, Dios habitando entre nosotros. Y vean lo que sigue diciendo Éxodo 25, ahora el versículo 9. Conforme a todo lo que te voy a mostrar, conforme al diseño del tabernáculo y al diseño de todo su mobiliario, así lo haréis. Así que el corazón de Dios ha sido y es habitar entre su pueblo, y lo hizo en tabernáculos, en un tabernáculo construido en el desierto. Por lo tanto, hay perfecta coincidencia en el hecho de que Jesús nació en la fiesta de los tabernáculos y seguramente nació en un tabernáculo. Aunque nuestras Biblias en español dicen que pesebre, que se acostó en un pesebre, pero de acuerdo con la ley de Moisés, es imposible que una mujer hebrea, una mujer judía, diera luz en medio de animales. No es en medio de animales que Jesús nació. Nació en una cabaña temporal, porque no había lugar para ellos en el mesón, pero esa cabaña temporal no era otra cosa que un tabernáculo, porque eso es un tabernáculo, es una cabaña temporal. La definición de tabernáculo es una morada temporal, y que seguramente para recostar como cuna al recién nacido Yeshua se usó un pesebre, que era un objeto que se utilizaba para poner la paja a los animales. Así que no nació en un establo, nació en un tabernáculo. Y Dios quería habitar entre nosotros y lo hizo en tabernáculo. Lucas 2:7 dice así, y dio a luz a su hijo primogénito y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Ahora, ya hablamos de lo del pesebre, pero falta hablar del lugar donde ellos estaban. Seguramente ellos buscaron un mesón para poder descansar esa noche, pero los mesones estaban llenos. Las casas que daban hospedaje a peregrinos estaban llenas. ¿Por qué? Porque justamente fiesta de tabernáculos es una fiesta de peregrinaje. Todo Jerusalén se abarrota de peregrinos, y todas las poblaciones alrededor de Jerusalén, cercanas a Jerusalén, también se abarrotan de peregrinos. No es pues para nada extraño de que en este tiempo no hubiera lugar en el mesón. No había lugar sino una sucá. Una sucá es esa cabaña temporal. Recordemos pues que durante la fiesta de tabernáculos los peregrinos abarrotaban todo espacio disponible, y que el pueblo de Israel erige tabernáculos, en hebreo se dice Sukkot, para morar en ellos 7 días. Una sucá, que es el singular de Sukkot, un tabernáculo, estaría disponible prácticamente en cada casa de Israel en esta época. Y en Belén habría estos Sukkot. Por lo tanto, no es para nada extraño que, no habiendo lugar para ellos en el mesón, pudieron ser recibidos en una sucá, en un tabernáculo.
que es una cabaña temporal hecha de ramas, hecha de madera, donde podían ellos estar y descansar. Vamos a ver otra evidencia bíblica. ¿Cuándo habría entonces que celebrar la fiesta del nacimiento de Yeshua? Pues Zacarías 14:16 nos da una pista muy interesante. Dice, y sucederá que todo sobreviviente de todas las naciones que fueron contra Jerusalén, esto se está refiriendo a lo que va a suceder después de que Yeshua venga y que hayan venido las naciones previamente a la segunda venida de Yeshua contra Jerusalén, las naciones se unirán para ir contra Jerusalén y entonces aparecerá el Mesías y derrotará ese ejército grandísimo de naciones, esas naciones que se unirán, y entonces se establecerá el reino milenial. ¿Y qué va a suceder durante el reino milenial? Yeshua se va a sentar como rey en Israel, en Jerusalén. Y Zacarías 14:16 nos dice lo siguiente, y sucederá que todo sobreviviente de las naciones que fueron contra Jerusalén subirán de año en año para adorar al Rey, Señor de los ejércitos, y para celebrar la fiesta de los ¿qué? De los tabernáculos, queridos hermanos, queridos amigos. No es para nada extraño, no van a ir a celebrar en diciembre, no van a ir a celebrar en otra fecha, sino en tabernáculos. Hay otra cosa importante acerca de evidencia bíblica que no anoté, pero que ustedes lo pueden leer en el libro del Evangelio según San Lucas. Dice que cuando nació Jesús había había pastores que guardaban las vigilias de la noche sobre sus rebaños, y estos pastores en realidad eran pues pastores que estaban ahí cuidando sus rebaños en la noche, pero no puede haber pastores cuidando rebaños durante la noche en el invierno decembrino. No hay pastos, ya para esa época se han secado los pastos. Belén es una población muy fría en invierno, suele caer nieve, suele nevar, no es que esté llena todo el invierno de nieve, no es así, pero sí suele nevar. Los pastos están secos, el frío de la noche es muy fuerte, no se le ocurriría a ningún pastor sacar a sus ovejas en invierno, pero sí lo hacen en verano y en otoño. ¿Por qué sacan las ovejas a pastar en las noches? Porque el calor del verano es muy grande, es muy insoportable, es muy fuerte, más de 40 grados centígrados, el sol del verano, y en otoño todavía hace mucho calor. En otoño, sin embargo, todavía hay pastos que no se han secado, de tal manera que los pastores en la región de Belén prefieren sacar a sus ovejas durante las noches que durante los días. Y eso ocurre aún hoy en la región montañosa de Belén, en las colinas, porque ahí hablamos de montañas y no son grandes montañas como las que estamos acostumbrados a ver en nuestro país, México. No, son colinas de no mucha altura, colinas en donde los pastores sacan a sus rebaños durante las noches y vigilan sus rebaños durante las noches. De tal manera que es imposible que hubiera habido pastores velando las vigilias de la noche sobre sus rebaños en el mes decembrino de invierno. No es posible. Así que ya hemos visto las evidencias bíblicas. Jesús de Nazaret, Yeshua HaNosri, así es como se dice en hebreo, Jesús de Nazaret, Yeshua HaNosri, nació el primer día de la fiesta de los tabernáculos, que es lo que vamos a celebrar. Ya estamos a un día de celebrarlo. Y los animo a que celebren con gran gozo esta fiesta, porque, como dijo el arcángel, he aquí os doy nuevas que son de gran gozo para todo el pueblo, que os ha nacido hoy
en la ciudad de David un Salvador, que es Mashiach, nuestro Adón. Y esto servirá por señal, hallaréis al niño acostado en un pesebre. Aleluya, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena y paz y buena voluntad para con los hombres, o más bien, y paz para los hombres de buena voluntad con el Señor. Perdónenme si cité mal, lo dije de memoria. Se me cruzó en este momento el versículo y no lo pude decir bien, pero usted lo conoce ahí en el Evangelio de San Lucas. Queridos hermanos, queridos amigos, aquí están las evidencias bíblicas. Jesús dijo, vosotros anuláis, lo dijo a los fariseos, vosotros quebrantáis la ley de Dios por guardar vuestra tradición. La ley de Dios nos indica celebrar tabernáculos. La tradición nos indica celebrar en Navidad, en diciembre. ¿Qué va a guardar usted, querido amigo, querido hermano? ¿La tradición de los hombres o los mandamientos de Dios? Recuerde, Dios dijo a través de Yeshua, a través de Jesús, que los fariseos eran terribles, tremendos, que quebrantaban los mandamientos de Dios por guardar sus tradiciones. No queremos ser como ellos, queremos ser diferentes. Los animo pues a que de esta manera celebremos la fiesta en el día que corresponde. El nacimiento de Yeshua, primer día de la fiesta de los tabernáculos. Que tengan una muy bendecida fiesta, con mucho regocijo y con mucho gozo del eterno Padre Celestial. Yo me despido, soy el pastor Leonardo Reyes de la congregación Gracia y Paz. Que tengan un excelente tiempo de fiesta de los tabernáculos y si es posible moren como lo manda el Señor durante 7 días en cabañas o en casas de campaña. Que Dios les bendiga. Shalom, shalom, queridos amigos y hermanos.